Sí, entonces esta mañana vamos a buscar el libro Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8, vamos a ver. El libro Romanos capítulo 8, versículo 1. Sí, si yo leo el libro Romanos capítulo 8, versículo 1 a 11, si yo leo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne y no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y hoy en día, ¿verdad? Sí, todo el mundo grita, ¿verdad? Grita, Cristo ya viene, y dice, no, Cristo ya viene. Y en todo lado suena, porque hasta uno que no son de Dios, ¿verdad? Y se nota, ¿verdad? Por ver cada cosa que está ocurriendo en el mundo, si realmente se ve que está muy cerca la venida de Cristo, ¿verdad? Y alguna expresa, ya está cerca del fin del mundo, dice, no, cerca del fin del mundo. Viendo cualquier cantidad de comportamiento raro y tan, ¿verdad?, desviados. Mucha gente ya están diciendo esto también, ¿verdad? Ya está por llegar el fin del mundo, por mal comportamiento de seres humanos y por desastre que pasa en el mundo. Y un lado, ¿verdad?, muchísima agua, inundación, otro lado, nada agua, sequía, hasta incendio también, ¿verdad? Aunque Costa Rica bastante bien comportado con clima, ¿verdad? Pero parcialmente si algún lado y quedan inundados, pero no tan, ¿verdad?, críticamente, ¿verdad? Pero mundialmente ya están pasando, en África ya están pasando con sed, ¿verdad? Un país que se llama Congo, ellos no pueden tomar agua porque no tiene agua, teniendo muy baja, ¿verdad?, curso económico, pero aún tiene mucha dificultad de tomar agua sucia, agua contaminada y agua donde lava ropa, ¿verdad? En el mismo agua toman también, ¿verdad? Sí, por eso se sucede en cualquier cantidad de
enfermedades. Así muchos países están pasando, ¿no? Por eso viendo en cada situación y se nota cuánto más a nosotros suena que estamos ya cerca con la venida de Cristo como cristiano renacido, siendo ya justo salvo, con el Espíritu Santo de Dios que mora en uno, y según la Biblia, discerniendo tal como está escrita en la Biblia, según toda palabra profética, hasta hoy se chequea que está cumplida una forma perfecta. En el tiempo del Antiguo Testamento ya había dicho que iba a pasar. En el Nuevo Testamento dijo que sí, también, ¿verdad? Ya una gran parte confirmado hasta su cumplimiento. Y otra parte nuevo, el Nuevo Testamento sigue hablando de lo que dice en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ustedes leyendo el libro Daniel, ahí dice mucha palabra profética, ¿verdad? Hablando de la venida de Cristo y hablando de la restauración del templo de Dios y muro de Jerusalén también, ¿verdad? Y también ahí están hablando la muerte de Cristo y luego y se viene, ¿verdad? Otro gobierno como anticristo. ¿Cómo se va a formar? Entre 10 cuernos se van a arrancar 3 cuernos y de ahí van a hacer un cuerno final, ¿verdad? Eso ya va a ser final, el gobernante del mundo. Y muchas cosas, muchas maneras, muchas formas están hablando en el Antiguo Testamento aún, ¿verdad? En el libro de Isaías están hablando sobre restauración del pueblo de Israel. Ellos, ¿verdad? Y regresado a su tierra, ya último, debe terminar última diáspora, ¿verdad? Regresado con toda riqueza del mundo, así Dios dice. Tal como hoy en día está cumplida esa palabra. ¿Quién no tiene deuda con los judíos? ¿Quién no tiene deuda con él, verdad? MFI, ¿quién no tiene deudas con el Banco de Reserva Federal? Desde los Estados Unidos hasta últimos países, endeudado vive. Dios dijo que iba a pasar, tal como está escrito en la Biblia, están cumplidos, ¿verdad? En el libro Apocalipsis dijo que iba a pasar tal y otro. También hoy en día se ve hasta manifestación de código de barra, sistema de computación y también inteligencia artificial y robot que habla, ¿verdad? Que habla, tal como está escrito en la Biblia, como si fuera algo, ¿verdad? Incomprensible. Hoy en día con toda claridad se manifiesta, ¿verdad? Con el cumplimiento. Por eso nosotros, según la Biblia también, una forma perfecta, ya podemos decir que estamos muy cerca con la venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Como Él vino hace 12,000 años, Él va a venir, ¿verdad? Como que Él vino en los días del rey Herodes, Cristo nacido en Belén. El Dios ya encarnado aquí, ¿verdad? Humanizado, vino. Pues hoy en día mucha gente dice Navidad, feliz Navidad dice, ¿no? Esa Navidad del día 25 de diciembre no es en Navidad, el nacimiento de Cristo, ese nada que ver, ¿verdad? Pero mucha gente piensa en ese día, ¿será que Cristo haya venido o haya nacido? No, Cristo nació el día 25 de diciembre, ¿sí? Pero si realmente celebrando cada uno su cumpleaños del renacimiento, por ahí, ¿verdad? Podemos recordatorio, tomar, ¿verdad? Ese día como el día del recordatorio de nuestro día del renacimiento, porque todos los días son de Dios, ¿no? Pero exactamente el día 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo, pero Cristo vino en los días del rey Herodes y cumplió su misión, volvió al cielo, Él va a venir. Pero antes que venga, Él va a mostrar muchas señales. Así dijo, hoy en día está cumplida. Se ve que estamos
súper cerca con la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero el problema ya uno, sí, sabiendo que está muy cerca con la venida de Cristo, pero realmente está ya bien preparado para encontrar con el Señor Jesucristo, quien va a venir en su segunda venida. Este punto, ¿verdad? Mucha gente está descuidando este punto. Aún siendo pastores de diferentes iglesias evangélicas, no están preparados. Aunque predican diciendo ya Cristo viene pronto. Pero si Cristo viene, usted está bien preparado para ser arrebatado, a recibir a Cristo sobre la nube en el aire. Uno está diciendo, sí, estoy en proceso. ¿Cuándo se va a confirmar esto, verdad? Proceso no es suficiente. Tiene que estar ya confirmado, totalmente confirmado tiene que estar. Por eso en la Biblia constantemente están hablando de esta posición, ¿verdad? En y fuera otra cosa, ¿no? Por eso hoy, y aquí Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Los que están cerca de Jesús, no. Los que están bastante pegados con Jesús, no, ¿verdad? Tiene que estar en Cristo Jesús. El día de Noé, en y fuera, totalmente se marca con una diferencia muy grande. Los que estaban en el arca de Noé, una cosa. Los que están fuera del arca, otra cosa. Cuando se acerca ya el final del tiempo, Dios debe haber terminado la construcción del arca. Debe haber terminado todo, Dios confirmó, ya está. Tal como dice Génesis capítulo 6, verso 22, dice, Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho. Capítulo 7, ya Dios dice, yo vi, y a tú y tu familia, ¿verdad? En esta generación, que era justo, dice que era justo. Por eso, Dios manda a Noé y su familia, dice, entra tú y tu casa en el arca. ¿Por qué? Después de 7 días vendrá ya diluvio por 40 días y 40 noches. Y tomará, dice, tomará. Esa palabra importante, tomará, recibirá, así dice. A los, ¿verdad? Animales que vienen de 2 en 2. Y animal limpios, ¿verdad? 7 parejas. Y las aves 7 parejas. Así, Señor, permite que entren todos animales. Tú los recibiréis, tú recibirás. Tú buscarás, tú andarás buscando. Así nos dice. ¿Cómo pueden buscar Noé y su familia, todo animal que están viviendo en sus lugares? En una semana, por 7 días, ¿cómo puede topar dónde están ellos? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde está su nido de aves? ¿Dónde está casa de topo que están andando en subterráneo? No se sabe. Nunca pueden encontrar, ¿verdad? En Noé y su familia hallar cada animal es buscar de 2 en 2 por su pareja, macho y hembra. Debe ser macho y hembra para continuación con su especie, ¿no? Macho y macho ya desaparece. Es exhibido esta especie de animal, ¿verdad? Hembra y hembra también. Macho y hembra. Señor exactamente dice, una pareja macho y hembra, dice. Así se conserva su especie después del diluvio. Señor dio una semana, se hizo pilón, gran pilón de animales y aves, ¿verdad? De 2 en 2. Aves 7 a 7. 7 parejas en 7 parejas. Animal limpio, 7 parejas y 7 parejas. Por una semana. Esto era ya una señal.
Primer señal, ¿verdad? Para el mundo entero, la construcción del arca. La construcción del arca era gran señal para todo el pueblo. Y después, ya última señal para todo el pueblo era una filón de animales y aves que vuelan para entrar en el arca. Tienen que captar. Mucha gente debería estar con boca abierta. ¡Uah! ¿Sí o no? ¡Uah! ¿Cómo puede entrar todo animales, verdad? De dos en dos. ¿Y cómo pueden volar todas aves de 7 en 7 para meterse en el arca de Noé? Mucha gente está mirando bien asombrado, ¿verdad? Bien asustados, con boca abierta. Pero problema, ¿dónde están? ¿En o fuera del arca? Aún está mucho mirando afuera, con boca abierta, ¿verdad? Enseñando a sus familias y su vecino, vea esto, con ojo así grandote, ¿verdad? Estaría observando, mirando. Pero importante, en o fuera, en el arca o fuera de arca. Dos situaciones totalmente se marcan diferente. Mucha gente hoy en día, aún estando fuera del arca, dice, Cristo ya viene. Dice, no, porque está muy admirado por cada cosa. Según la Biblia está ocurriendo. Así que nuestro chequeo es, ¿verdad? Primero consigo mismo y con todo lo demás. ¿Está en o fuera de Cristo? ¿Está en el arca o fuera del arca? Final debe haber pasado una semana que ocurrió. Cuando ya entró hasta última pareja de animal y reptiles y insectos y todas aves. Dios cerró la puerta. ¡Pum! Así, ¿verdad? Dios cerró la puerta. ¡Pum! Así, ¿no? La Biblia dice, Noé cerró la puerta, no dice, Jehová Dios la cerró la puerta, dice. Entonces, si Dios la cerró, nadie puede abrir más. Después empezó a llover. Empezó a llover día y noche. Nunca ocurría esa cosa antes, pero primera vez, ¿verdad? Pero ya destructivamente, ya llega ese diluvio para cubrir la tierra. ¿Cuánta gente se acerca al arca, empieza a tocar la pared y grita, Noé, ahora ya sabemos que usted tiene razón. Por favor, abra la puerta. ¿Cuánta gente estarían gritando? ¿Cuánta gente estarían gimiendo? ¿Cuánta gente con gran susto, verdad? Estarían buscando a Noé. Ábranos, ábrame, por favor, la puerta. Ya no pueden, ya pasó. Ya el tiempo oportuno ya pasado, ya no vuelve más. ¿Qué lo espera? Único que espera es ya morir, nada más. Por eso la Biblia, el Génesis capítulo 7, ¿verdad? Dice, las aguas del agua ya llegó, dice, cubriendo los montes más altos, 15 codos más arriba quedó, dice. 15 codos más arriba. 50 centímetros por 15. Se viene 7 metros 50 centímetros. Casi 8 metros de nivel de agua llegó, cubriendo todo monte más altos. Así que ninguna cosa queda fuera de la tierra. Únicamente el arca de Noé queda fuera del agua, flotando. Hoy en día, según matemática, ¿verdad? Sí, que realizan los científicos, según esa estructura del arca de Noé, pueden prevalecer 150 metros de ola, hasta 200 metros de ola
pueden aguantar, dice. También según esa medida que Dios dio, ¿verdad? 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Ahí pega exactamente regla de oro. Regla de oro. Según la regla de oro está bien estructurado el arca de Noé para prevalecer contra las olas que se levanta el mar. Pues hoy en día, ¿verdad? En el mundo entero se ven mucho que están ya en subterráneo, se encuentran muchísimas cosas, ¿verdad? Por eso hasta petróleo se extraen hoy en día, ¿verdad? Esto es todo ya resultado de diluvio universal que hubo en época de Noé. Por movimiento de agua, con gran lluvia, se viene, ¿verdad? Cantidad de barro se va, se viene, y marea también. Se viene, se va, se tapa y se tapa, se tapa. Por eso se hacen, ¿verdad? Y marca de subterráneo. Final, todo quedó debajo de agua. Único que está flotando sobre el agua, el arca de Noé. ¿Quiénes están con vida? Los que están en el arca de Noé con la vida. Los que están fuera del arca, totalmente muertos. Espiritualmente también igual pasa lo mismo. Los que están en Cristo Jesús con la vida, los que están fuera de Cristo Jesús, sea quien sea, haga lo que haga, con la muerte. Pues ahora, Señor, están hablando Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Explican, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo puede andar uno conforme al Espíritu? Sin tenerlo. Sin tenerlo, ¿cómo puede andar conforme al Espíritu? Imposible. ¿Cómo andar uno con su esposa si no está con su esposa? ¿Cómo puede andar uno con su esposo si no está con su esposo? ¿Cómo puede andar con sus padres si no los tiene? Ya están fallecidos sus padres, ¿cómo puede andarlos? Sin tenerlo, no puede andar conforme al Espíritu. Por eso, aquí, Señor, están hablando los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que no andan a la carne, sino conforme al Espíritu. Siendo hombre natural que nace en el mundo, nacen ya, ¿verdad? Sujeto al pecado. Por eso, sujeto a la carne, según pensamiento de la carne, según deseo de la carne. Así viven cualquier seres humanos y naturales. Por eso, cualquier gente que nace aquí en la tierra está ya bien preparada para vivir según la carne, según los deseos de la carne, según los pensamientos de la carne. Así todos viven así, ¿verdad? El mundo entero. Los que son de Dios, los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Por eso diferente sentido vive ya. Y por eso ahora, y Romanos capítulo 8, verso 1, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero para estar, ¿verdad? Andando conforme al Espíritu, tiene que estar con Él, sellado, renacido del Espíritu Santo, si no, nunca pueden estar conforme al Espíritu Santo. Si no está con el Espíritu Santo, automáticamente tiene que vivir conforme a la carne,
Conforme a la carne quiere decir conforme a los deseos de la carne. ¿Cuál deseo? Deseo de la carne, deseo de los ojos, deseo de la vanagloria de vida. Y según pensamiento que el diablo manipula también. Cualquier pensamiento, ¿verdad? Contra la verdad, contra la palabra de Dios. Por eso muchísima gente hoy en día viven según sus pensamientos y deseos. Pero uno siendo ya renacido, sellado del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo ya recibe nueva, ¿verdad? Nueva vida. Los sabios orientales o los magos orientales que encontraron con Jesucristo como una sombra de vida nueva que llevamos hoy en día. Debe haber encontrado con Cristo Jesús en el pesebre en Belén. Ellos adoraron al bebé Jesús recién nacido, quien estaba en el pesebre de establo en Belén, ofrendando sus presentes, oro, mirra y incienso, los que valen más que todos. Y ellos adoran. Pero antes que llegara donde Cristo ya nació, ¿verdad? Ellos según sus pensamientos entraron en el palacio real de rey Herodes. Ahí buscaban Jesús, buscaban niño, ¿verdad? Que nació como rey de los judíos, según sus pensamientos. ¿Dónde está el rey de los judíos que nace recién? Ellos preguntan esto. Rey Herodes quedó, ¿verdad?, bien asustado. ¿Quién es otro rey? Yo soy rey de los judíos. Por eso se turbó desde rey Herodes hasta todo el pueblo de Jerusalén. No se encuentra rey que nacido recién, ¿verdad?, como rey de los judíos en el palacio real del rey Herodes, porque según la promesa de Dios, Miqueas capítulo 3 dice, Cristo iba a nacer en Belén, el aldea, pueblo de David, así dice, ¿verdad? Entonces, Cristo debe nacer en Belén, no en Jerusalén. Cuando ellos salieron fuera del palacio real, se ve otra vez la estrella del Señor, regocijado, ellos llegan según guía de la estrella del Señor, donde Cristo nació. Antes que ellos salieran del palacio del rey Herodes, escuchó, ¿verdad?, la súplica del rey Herodes. Cuando vosotros veáis al rey, avisadme a mí, porque yo también quisiera adorarlo. Mentira. Pero ese pensamiento está ya guardado en su mente, en su corazón. Debe haber adorado, ofrendado, 3 presentes, oro y mirra, incienso. Estaba a punto de volver, ¿verdad? A punto de volver al palacio real. ¿Dónde está? El rey Herodes, para avisar donde Cristo, ¿verdad?, está, para que él venga, que adore. Ahí viene ya intervención de Dios, ¿verdad? El ángel de Dios manifestó, que dijo, no vuelva, dice, no volvaos por el camino a donde está el rey Herodes, no, sino por otro camino vuelvas, volved a vuestra tierra, así dice. Por eso esto es la revelación de Dios. Dios entonces habló con el ángel. Entonces Dios hoy en día hablan con nosotros con ángeles. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento siempre aparece que Dios manifestaba por mucha forma, mucha manera. Hasta Dios utilizó a los ángeles para hablar. Caso de los magos orientales, volvieron, ¿verdad?,
indicado, revelado por el ángel del Señor, entonces ellos se van a otro lado. Y entonces nosotros también hoy en día podemos llegar a oír la voz de los ángeles. Esto no. Tiempo limitado. Hasta que se formara la Biblia, ¿verdad? Dios hablaba mucha forma, mucha manera. Pero en este postrero día Dios habló con el Hijo. Ya está preparado la palabra tal como ya está revelada en el libro. Dios por la escritura. Dios habla. Por los ángeles ya no hablan para darnos mensaje. Solamente, ¿verdad? Dios ya nos dio el mensaje completo, la profecía completa. Así, su voluntad completa revelada en el libro de Dios, en la Santa Biblia. Por eso el Señor dice, y cualquiera que añadiere sobre las cosas que está escrito en este libro, Dios agregará plaga que está escrito en este libro, quitaré, ¿verdad? De las cosas que está escrito en este libro, Dios quitará, dice, de la participación de Santa Ciudad, del libro de la vida, ¿verdad? Y de toda la cosa que está escrita en el libro, dice. Dios nos dio ya perfecta brújula, que es la escritura hoy en día. Por eso Hebreo capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras, ¿verdad? A nuestros padres por los profetas. Pero en este postrero día Dios habló por el Hijo, dice. Por eso, Hijo, verbo encarnado, habló. Él volvió a su tierra, a su reino, enviando su Espíritu Santo, nos habló para completar la escritura, el libro perfecto. Por eso con ella, con la escritura tal como está escrita, Dios habla hoy en día, ¿verdad? Pero ese es el dibujo que se hacen. La guía de Dios a los magos orientales que vuelvan. Esa época no había la escritura todavía completa. Dios habló por ángel. Dios, ¿verdad? Hablaba a ellos para que no vuelvan al palacio real de rey Herodes, sino que vayan a su tierra por otro camino. Así diariamente Dios por su revelación, por su palabra nos enseña de cómo vivir aquí en la tierra. Por eso aquí están hablando los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios en nuestra conciencia mora. Él habla. Cuando Él habla, no se oye su voz aquí a nuestro oído, sino en nuestra conciencia, en nuestro espíritu oye. Eso es lo que hoy en día lo que ocurre o llegan como resultado de los científicos y médicos más modernos. Nuestros cerebros no es productor del pensamiento. Mucha gente piensa, aquí se viene mi pensamiento. No es productor del pensamiento, este cerebro no es. El cerebro es repetidor del pensamiento. ¿Me explico? Cuando viene esa formación de sistema computación, ¿verdad? Aquí se maneja dos cosas. En inglés dice soft, hard, dice, no, soft, hard. Programa. Y también palpable, lo que es palpable, ¿verdad? Hard. Duro, disco duro, palpable. Pero dentro del disco duro, dentro del sistema de computadora hay sistema como programa, ¿verdad? Es invisible. Pero en la computación en la computadora hay una conexión. Disco duro, palpable y impalpable. Soft, ¿verdad? Soft, programa. Hay un sistema de conexión. Dos sistemas palpable, otro sistema impalpable, invisible. Pero ¿cómo se conectan?
Pues hay un material especial que conectan, codifica, ¿verdad? Los que vienen de software, programa y hard, ¿verdad? Parte de hard y duro, disco duro y descodifica y pueden funcionar. Esa conexión receptor es el cerebro. Eso es lo que hoy en día los científicos descubren. Así que esta cabeza no es reproductor del pensamiento, sino receptor para conexión del cuerpo. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es productor del pensamiento? Eso se llama alma. Nuestra alma. Cuando dice alma, entonces sin espíritu, no, alma y espíritu. Lo invisible, alma y espíritu, ¿verdad? Es ya como parte de software, ¿verdad? Programación, programa. Cuerpo como disco duro, hard, esta parte. ¿Con qué se conecta? Con ese cerebro. Así que cuando Dios habla a ustedes, a mí, a los que están con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Cuando el Dios habla a nosotros, ya por el Espíritu Santo, no habla aquí, had, directamente acá no habla. Habla en nuestra alma, en nuestra conciencia. ¿Está bien? Más exactamente, ¿verdad? En nuestro espíritu, en nuestra conciencia, el Espíritu de Dios habla y produce. Él produce. ¿Por qué? La palabra de Dios es criatura, ¿verdad? Creadora, ¿verdad? Sea la luz y fue la luz. Así que la palabra de Dios nunca termina vana. Toda la palabra de Dios que Dios habla, con la cual Dios habla hacia nosotros, produce. Muy, pero muy productiva es la palabra de Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo habla a nosotros, no habla aquí, ni habla acá, habla en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Cuando se llena la palabra de Dios en nuestro espíritu, ya se mueve emoción, área alma. Cada vez que nosotros compartimos en seminario bíblico, si tocamos, ¿verdad?, sobre este punto, el espíritu tiene función, alma tiene su función, el cuerpo tiene su función. Espíritu tiene función de qué? Como tres áreas: la conciencia y anhelo de vida eterna y búsqueda a Dios, religiosidad. Esas tres áreas son del espíritu. El conocimiento y la emoción y la voluntad, esas tres áreas son de alma. Así que hasta animal tiene el conocimiento, la emoción y la voluntad. Obviamente los seres humanos los tiene también, pero más, ¿verdad? Otro nivel de funcionamiento del espíritu tenemos. Es conciencia, anhelo de vida eterna y la religiosidad. Memorice bien, mañana vienen, salen exámenes. El cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, ya reproducción. Cuerpo, para mantener este cuerpo ocupan, ¿verdad? Comer, dormir y también para continuación de su, ¿verdad?, especie, reproducción. Esa área ya parte del cuerpo, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios habla a nosotros, no habla la carne nunca. Diablo engaña esto.
Dios habla. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, a nuestro espíritu habla. Pues cada vez que Él habla, se produce el querer. Dios es el que produce el querer, así como el querer por su buena voluntad, ¿verdad? Como el hacer, dice, comer, hacer, por su buena voluntad, ¿no? Por eso, y cada vez que el Espíritu Santo de Dios habla hacia nosotros con su voluntad, con su plan, con su fin de bendecirnos, constantemente Él habla hacia nuestra conciencia. Entonces uno oye la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce el querer, ganas. Sí, Señor, a mí me gustaría hacerlo tal y otro. Cuando ustedes llegan en el culto, cuando están sentados en el culto, escuchan la palabra. Esa palabra, si toca su espíritu, ahí nace el querer. Ah, claro, yo también quiero vivir así por la fe. Claro, yo también quiero vivir con santidad. Claro, yo también quiero servir a la iglesia. Claro, sí, yo también quiero ser parte de la iglesia. Como miembro, bien, quisiera también participar, ¿verdad? En cada servicio. Limpiar, lavar, ¿verdad? O ya preparar comidas. Y también limpiar, ¿verdad? Servicio. Porque uno ya aprecia a Dios, quiere ya como adorar al Señor, nace ese querer. ¿Cómo uno puede servir al Señor? ¿Cómo puede? Servir al Señor. Eso es servir a su iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Cuando uno atiende a su familia, su padre, su madre, o algún amigos, ¿cómo atiende? ¿Cómo sirven a ellos? Atiende a su cuerpo, ¿sí o no? Por eso servir significa servir a Dios, servir a su cuerpo, que es su iglesia. Por eso nace, como que Dios quiere, ¿verdad? Que su iglesia sea bien crecida, para cubrir con el evangelio hasta confines de la tierra. Siempre nosotros, ¿verdad? Entre pastores estamos diciendo, porque en Corea del Sur no ocurre guerra. Un país que se llama Corea del Sur, muy, pero muy golpeado, según historia, ¿verdad? Con invasiones. Más de 350 veces con invasiones sufrían el país Corea del Sur. O más bien Corea total, ¿verdad? Debe haber pasado guerra en el año 1950, terminando 53. Se paró guerra. Pero en continuación, vamos a descansar. Nosotros quedamos muchos muertos, vosotros también. Vosotros estáis cansados, ¿verdad? Nosotros también estamos muy cansados. Ya vamos a parar guerra, por lo menos hasta mitad, como en el principio. Mitad y mitad. Otra vez, Corea del Norte, Corea del Sur, dividido. Así mantengamos, para no matar más. Se hizo un convenio entre Corea del Sur y Corea del Norte, y los Estados Unidos y Rusia soviética, ¿verdad? Unión Soviética, esa época. Se hizo convenio, no más guerra, descansemos un poco. Aún esta situación de guerra, pero descansado. Así pasamos más de 70 años. ¿Por qué no ocurrió guerra? Aún todavía. Única razón es por la iglesia. Debe haber terminado guerra en 1953. Ya cuando llegan 1960 por ahí, algunos misioneros renacidos entraron en Corea del Sur. Habían entrado otra iglesia no renacida, muchos misioneros no renacidos. Ellos
servían a Corea, levantando hospitales, universidades, colegios, ofreciendo una forma así ellos, ¿verdad? Servían a Corea, pero sin evangelio. Se formó gran cantidad de iglesia falsa, sin salvación, sin el evangelio verdadero. Hubo guerra, 1950. Y luego empezó a entrar en 1960 ya varios misioneros de los Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, en diferentes países más potenciales, ¿verdad? Ahí ellos empezaron a enviar la iglesia verdadera que estaban en algunos países potenciales con buena base de la palabra y economía. Ellos enviaron sus misioneros a Corea. En Corea del Sur empezó a escuchar el evangelio verdadero desde 1962, algo así en esa época. Hasta hoy, la iglesia renacida crece más y más. Dios cuida a su iglesia. Dios cuida a su santo justo. Hasta ahora ya nuestra misión, palabra de vida, estamos enviando, ¿verdad? Como más de 80 países, muchos misioneros. Está creciendo más y más. Dios cuida a su iglesia. Ese crecimiento de la iglesia es muy importante porque podemos cubrir más países, podemos cubrir más áreas del mundo con el evangelio para rescatar alma. Nuestro fin es rescatar alma para completar la iglesia. Cuando ustedes leen el Apocalipsis capítulo 21, ahí pueden ver Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén se suena como dos sentidos, como lugar, morada celestial preparada por nuestro Señor para su iglesia. Y también, ¿verdad? Nueva Jerusalén suena como la desposada del Señor Jesús, su novia, su esposa, como su iglesia, dice. Hablando de esa Nueva Jerusalén como la desposada del Cordero de Dios, la iglesia, ahí dice, ¿verdad? El ángel mide, ¿verdad? Con caña. Esa caña es como medida. Anchura, longitud, altura. Sale 12,000 estadios. 12,000 estadios, longitud, anchura, altura. Está hablando perfecta formación. Ustedes pueden ver algún edificio que tiene altura de 12,000 estadios. 12,000 estadios quiere decir metraje de hoy en día, ¿verdad? Medida de metraje, casi 222 metros de altura. 200, es como se llama, 222,000 metros, así que 220,000 kilómetros de altura sería. Anchura, longitud, altura, parecido igual, totalmente igual, ¿verdad? Esta cosa están hablando como perfección de formación de la iglesia, como la novia de Cristo. 222 kilómetros de longitud, anchura, altura. Perfecta forma, así, ¿verdad? Eso es lo que Dios aún está cumpliendo aquí en la tierra. Cuando entre, ¿verdad? Multitud de gentiles, ya la iglesia como la iglesia terminada. Cristo viene para llevar su iglesia para arriba. Por eso en cualquier momento se va a terminar esto, pero Dios está enfocado en su iglesia hoy en día, como dice Salmos 16, ¿verdad? Capítulo 16, verso 3 dice, hoy lo vamos a buscar, el libro Salmos, no solo 16,
Salmos 16. El libro Salmos, capítulo 16. Verso 3. Leamos junto con voz alta. Salmos 16, verso 3. Vamos. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Toda mi complacencia de Jehová es para los santos que están en la tierra y para los íntegros, así dice. Toda, dice, toda mi complacencia, toda, ¿cómo suena toda? Tienen, ¿verdad? Por ejemplo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, toda mi complacencia. Así que sin los santos en la tierra, que están en la tierra, y los íntegros, Dios no tiene ninguna complacencia en la tierra. Así que toda la complacencia de Dios cae a los santos que están en la tierra y los íntegros. Pregunto, ¿quiénes son los santos que están en la tierra? La iglesia. Por eso el Espíritu Santo constantemente al trabajar levanta ese querer. Dios es el que produce el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Siempre en el corazón de cada justo nace ese querer de caminar con la iglesia, congregar a la iglesia, con la iglesia servir, ¿verdad? A muchas almas predicando el evangelio. Por eso quiere ofrendar también, quiere diezmar también, uno si quiere, ¿verdad? En nuestra iglesia no hay nada obligación, pero uno nace con fe hace. No solo uno hace diezmo, alguno, doble, triple diezmos también hace. Así uno ya para, ¿verdad?, servir al Señor, caminan con la iglesia, caminan con el cuerpo de Cristo. Cuando, ¿verdad?, Saulo, el que iba a ser Pablo, ¿verdad?, cuando estaba con incredulidad, con su grupo de amigos jóvenes de judaísmo, ellos total de acuerdo para matar a Esteban. Esteban estaba predicando el evangelio, palabra de Dios, bíblicamente. Ustedes leyendo bien, Hechos capítulo 7, todo lo que contaba Esteban, el diácono de la iglesia en Jerusalén, muy bíblico. Absolutamente bíblico. No es tachable para nada. Una sermón o una prédica excelente, pero tocó fondo de corazón de muchos judíos. Por lo cual, ¿verdad?, ellos quedan furiosos. Cuando toca fondo de corazón, cuando se toca el pecado, que es el nido del diablo, siempre se accionan dos maneras. Persiguen para esconder su pecado, o uno reconocen, mostrando su forma, reconociendo, y se humillan para recibir la salvación. Pero este caso de los judíos con Saulo, tocando sus pecados bien profundos, se rebelaron, tomando la piedra y mataron a Esteban. Caso de Hechos capítulo 3, ¿verdad? Ahí aparece la prédica de Pedro, tocado bien profundo los judíos. Ellos final golpeando su pecho dice, hermanos, varones, ¿qué haremos nosotros? Así somos matador del justo, somos asesinos de Mesías. ¿Qué haremos? Quebrantados, humillados, arrepentidos. Ese día 3,000 judíos recibieron la salvación, más bien, ¿verdad? Caso de prédica de Esteban, salió contrario, mataron. Capítulo 8 y después capítulo 9, ¿verdad? A un furioso Saulo busca la iglesia que está en Damasco.
Jesucristo, ¿verdad? Manifestó ante él. ¿Qué dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues así? Quedó asustado. Cayó, ¿verdad? De caballo para abajo, cegado por ver una luz tan resplandeciente. ¿Qué dijo? ¿Quién eres tú, Señor? Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién mató? ¿A quién persigue? Saulo. A Esteban, miembro de la iglesia primitiva de Jerusalén, y sigue con intención de perseguir a la iglesia que está en Damasco. Nunca él persiguió a Cristo cara a cara, pero Cristo como responde, tú me persigues, dice, porque yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién persiguió Saulo? A la iglesia, a los justos que andan unidos con la iglesia de Cristo según la voluntad de Dios, según el plan de Dios, según la guía del Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso suena a perseguir directo a Cristo. San Mateo capítulo 25, ¿qué dice? Hablando, Señor, a los de la derecha, a los de la izquierda. Final, Señor, a lo justo dice, cuando justo preguntan, ¿cuándo te vimos sedientos, hambrientos en la cárcel? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo, Señor? Señor dice, lo que hiciste, dice, ¿verdad? A uno de mis más pequeños, dice, a uno de más pequeños de mis hermanos, a mí me hicisteis. Los pecadores, ¿qué dicen? ¿Cuándo te vimos y no te sustentamos? Cuando te vimos hambres y sed y también en la cárcel y desnudos o extranjeros, ¿cuándo te vimos y no sustentamos, no visitamos, no vestimos? ¿Cuándo pasó esto? Señor dice, lo que no hicisteis a uno más pequeño de mis hermanos, a mí no me hicisteis. Así dice. Este punto hay que entender muy bien. Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Toda mi complacencia es, dice, para los santos que están en la tierra y a los íntegros. Efesios capítulo 1 dice así un poquito más profundicemos esa parte. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo, capítulo 1, verso 13 primero. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pues aquí, Señor, están hablando cómo uno puede conectarse con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede recibir el Espíritu Santo en su corazón? No haciendo oración de fe, no pidiendo perdón, no decidiendo, no bautizado tampoco. Acá, Señor, dice, única forma de recibir al Espíritu de Dios en su corazón, dice 13, en él, también en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Tienen que oír, no orar, oír. Primero oír que la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación.
que está ya cumplida por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo. Como Cordero de Dios, Él quitó el pecado del mundo en su primer bautismo. En su segundo bautismo, Él canceló con su derramamiento de la sangre. Por cancelación eterna, perfecta y total, por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, viene santificación para nosotros. Hebreos 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nada más. Ahí no hablan oración de fe, petición del perdón, confesión, bautismo, cambio de vida, nada. Solamente la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue perfecta para nuestra santificación. Por eso, por la fe, uno recibe en su corazón. Por creer, oír y creer, sellado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya funciona como las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Arras. Arra es garantía. Espíritu Santo que mora en nosotros como garantía. Camina con nosotros. A donde quiera que vamos, ¿verdad? Él garantiza, Espíritu de Dios garantiza a nuestro ser, ¿verdad? Si uno camina, Señor, camina mal, rectifica, se debilita y fortalece. Si se cae, lo levanta. Por eso dice la Biblia, los justos caen 7 veces, pero Dios lo levanta. Ahí está garantía. Hebreo capítulo 12 están hablando, ¿verdad? Si soportáis, dice, si soportáis que la disciplina es tratado como hijo, dice. Al que ama a Dios disciplina, al que recibe por hijo azota, da azote, dice. Señor, no a cualquier persona garantía da jamás. A quien a lo justo garantiza. Primero Juan capítulo 2 dice, esto os escribo para que no pequéis. Si hubiéramos pecado, ¿verdad? Si hubierais pecados, tenéis el abogado, dice, el abogado, Jesucristo. El Señor Jesucristo no es abogado de pecadores. Muy mal hoy en día está enseñando este punto. Nosotros tenemos abogados. Jesucristo, cada vez que pecamos, pedimos perdón, Dios nos perdona. Mentira. Cristo es abogado de lo justo únicamente. Él es el garantía de nosotros, arras de nosotros. Un justo peca. ¿Cómo Cristo va a garantizar o abogar? Diablo acusaría por este justo que camina mal, ¿verdad? Dios, este tal fulano realmente es digno de ir al infierno porque cometió demasiado pecado. Fiscal, acusador, ¿verdad? Diablo. Así puede acusar demasiado. Este hombre se comportó muy mal contra la ley. Así pecó. Cristo, ¿qué va a decir? Sí, Señor, tiene razón. El diablo tiene razón. Pero no tiene razón. ¿Por qué? Yo cancelé por su pecado. Él ya aceptó mi precio que ya cancelé. Él transformó en un tiempo justo renacido. Ya salvo. Porque yo morí por su pecado. Yo cancelé por todos sus pecados. Así Cristo puede abogar, ¿verdad? Pero uno que rechaza a Cristo, ¿cómo abogaría? Uno que ya aceptó realmente, reconoció, ¿verdad? De que Cristo ya me salvó una vez para siempre. Uno. Cristo viendo esa fe con él como garantía, arras. Cuando viene alguna acusación, Cristo aboga. Uno que rechaza a Cristo, ¿cómo? Uno no quiere tomar a Cristo como su abogado. Por eso, pecador, otra cosa, nada que ver. Por eso, Cristo es el abogado de lo justo, nada más, no de pecadores. Por eso,
Y Cristo ya camina por Espíritu Santo con nosotros como aras, ¿verdad? Para guiar paso a paso. Capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de todos los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y todo y poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, que es su cuerpo que es la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios es el que llena todo en todo. Dios es el creador, ¿verdad? De nada hizo todo. Él hizo de todo. Por eso, Dios es el creador, la plenitud de aquel creador, Dios, que todo lo llena en todo. ¿Cuál es, verdad, el propósito de creación del universo? ¿Cuál es el propósito de la venida y la muerte de Cristo y su resurrección? La iglesia, la iglesia. Por eso ya cada uno que está ya sellado del Espíritu Santo, estando en Cristo Jesús, forman el cuerpo. Eso es la iglesia. Siendo pecador, puede congregar a nuestra iglesia, pero no puede ser miembro de nuestra iglesia, nunca se hace. Como invitado puede venir. Toda la vida puede ser, pero nunca puede ser miembro verdadero de la iglesia. Única condición, ¿verdad? Tiene que ser sellado del Espíritu Santo. Por el Evangelio, por la fe. Por eso hoy en día muchísimas, ¿verdad?, congregaciones se llaman iglesia, iglesia, iglesia. Observando bien, no son iglesia, sino sinagoga de Satanás. Diablo es cabeza. Diablo es cabeza de sinagoga. Muchas congregaciones donde se reúnen llenos de pecadores. Diablo es la cabeza. Como dice 1 Juan capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno. Diablo. Incluso cualquier congregación es pecadora, parte del mundo sobre el cual diablo domina. Por eso nosotros, si estando ahora, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, cuán gran privilegio ya tenemos nosotros. Siendo renacidos, sellados del Espíritu Santo, Él constantemente habla en nosotros con su palabra productiva. Cada vez que el Espíritu Santo habla hacia nuestro espíritu, se produce constantemente el querer, comer, hacer por su buena voluntad. ¿Cómo es ser guiado por el Espíritu Santo? Oyendo la palabra de Dios en su conciencia, en su corazón, uno actúa con obediencia. Esto se llama vivir por la fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice. ¿Cómo es vivir por la fe? No según sus pensamientos, no según sus deseos, según la revelación de Dios, que es la Escritura, con la cual el Espíritu Santo sigue hablando en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Cada vez que se levante el querer, comer, hacer por su buena voluntad, uno camina viviéndolo. Eso se llama vivir por la fe. ¿Quién participa en esa bendición? El justo solamente.
Mas el justo, que es salvo por la fe, vivirá por la fe. Por eso, los que están en Cristo Jesús ya no viven según sus deseos, según sus pensamientos, no viven, sino según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. Por eso ahora aquí, Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, ¿qué característica final lleva los que están en Cristo? No tiene ninguna condenación. Está hablando de la libertad verdadera. Conoceréis la verdad os hará libre. Libertad total de toda la condenación. Por eso uno llega a ser libre, limpio, por lo cual viene el Espíritu Santo para sellarlo y caminar con él. Entonces el pecador, ¿cómo piensa? Usted está libre una vez para siempre. Entonces va a pecar, aprovechando liberadamente. Eso es el mente de pecador. El justo con corazón bien arrepentido llega al evangelio libertador verdadero y llega a ser justo, santo, limpio, sellado del Espíritu Santo, piensan diferente. Ahí están hablando, la mente de Cristo entra. Siendo justo, piensa como justo. Siendo santo, piensa como santo. Pero siendo pecador, piensa como pecador. Está libre del pecado una vez para siempre. Entonces, tú vas a pecar libremente. ¿Por qué piensa así? Porque uno es pecador. Por eso tiene la mente de pecador. Siendo santo. Otra mentalidad. Pregunto. ¿Por qué ustedes no se meten en corral de cerdos? Donde están jugando un montón de cerdos felices, contentos, comiendo lo que comen ellos, durmiendo donde duermen, ¿verdad? Disfrutan su vida, contentísimos. Pregunto, ¿por qué ustedes no se meten en corral de cerdos? Donde están cerdos bien felices, contentos. Más bien me va a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo meterme en el corral de cerdos? ¿Cómo? Pregunto, ¿cómo piensan entonces pecar libremente? Siendo justo, vive justo. Siendo santo, vive santo. Por eso cada día, ¿verdad? Uno está accionando según el querer, ¿verdad? Que se levanta por el Espíritu Santo, como el hacer por su buena voluntad. En esto están enfocados cada justo con la conciencia divina hecha por Cristo Jesús, siendo justo ya apto para obrar, para vivir venciendo al pecado. Pecador no, justo sí. Por eso ahora aquí, capítulo 8, están hablando sobre, ¿verdad?, andar con el Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Poquito, ¿verdad? Sí, difícil para entender esa parte. Volver, ¿verdad? La ley. Pueden poner, ¿verdad? Pueden poner en el lugar de la ley. Por ejemplo, la ley de gravedad tiene poder. Todas las cosas de arriba para abajo caen, ¿verdad? De arriba para abajo. ¿Por qué? Por la ley de gravedad. ¿Me explico? Todo se envejece, ¿verdad? Se envejece. ¿Por qué? Por la ley de entropía. La ley universal es.
Cada cosa se envejece, hasta estrellas se envejece, un día desaparece también. Se explota, ¿verdad? Desaparece. La ley, imposible, ¿verdad? Hacer contra la ley universal. Espiritualmente pasa lo mismo. Esta es la ley. Ustedes pueden poner como el poder. Se entiende mejor. Vamos a leer el verso 2. Yo leo. Porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. No es que no haya el poder, la muerte, el diablo y el pecado y hábito pecaminoso, ¿verdad? Tiene poder aún, porque mora en nuestra carne, aún domina este mundo. Pero otro poder superior, poder del Espíritu Santo que mora en mí. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de la vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Por lo cual, día con día, venciendo el pecado y la muerte a Satanás, llevamos nuestra vida santa, limpia, justa. Según nuestro egoísmo, no podemos servir a otra persona, pero sí podemos servir a otra persona por el poder mayor del Espíritu Santo que mora en nosotros, el poder del pecado, hábito pecaminoso y la muerte del diablo. Venciéndolos, llevamos nuestra vida servicial. Por eso yo veo, ¿verdad? Muchos hermanos y hermanas están cambiados. Cuando recién yo lo vi, yo la vi, era así, era otra. Pero hoy en día es diferente. Me acuerdo muy bien qué día, en qué fecha ellos fueron renacidos. Después se ha cambiado, congregado, unido con iglesia. Lleva una vida diferente que antes. ¿Cuál es la razón? Ahí está. El poder mayor del Espíritu Santo que mora en uno lo cambia, transforma, venciendo el poder del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la razón de nuestra evangelización? El poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, venciendo contra el diablo y Satanás, rescatando alma. Cada vez que yo entro en otro país, otra ciudad, alguna otra casa, lugar, me siento como invasor. Invado áreas donde diablo Satanás, ¿verdad? No importa Satanás, seas tú como seas. Mi Dios que mora en mí, el Espíritu Santo que mora en mí, mucho, pero mucho mayor que ti, mayor que tu poder. Sencillamente voy a rescatar. No yo, Espíritu Santo que mora en mí, por mí Él le rescatará, trabajando con su amor y poder toda la almas. El poder del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús. Por eso tiene que ser siempre condición en Cristo. Fuera de Cristo no aplica esa palabra. Siendo pecador, predica Romanos 8, nada que ver con él. Siempre terminaría como hipócrita, hipocresía, engañando a otro. No sirve nada. Siempre en Cristo, siendo justo, renacido en Cristo, siendo sellado del Espíritu Santo en Cristo, guiado por el Espíritu Santo en Cristo, logra esto. Por eso ahora, Romanos capítulo 8, versículo desde 9 a 11, mas vosotros no vivís según la carne, antes y ahora no, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que nada que ver con Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pecado es como hábito pecaminoso. El cuerpo inconverso sigue con hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa todavía. Por eso pertenece aún al diablo, está muerto, dice. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vive por Espíritu Santo, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, renacido, sellado con el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso este cuerpo mortal Dios lo vivifica. ¿Qué significa? Este cuerpo mortal, inconverso, pecaminoso, pero Espíritu de Dios que mora en mí con su poder domina el cuerpo, lo lleva según la voluntad de Dios y vence, ¿verdad? Como tomándolo como rehén, lo utiliza según la voluntad de Dios. El buen pollero domina buey, lo domina según su voluntad de pollero, ¿verdad? Camión gigante, grande y pesado se maneja por el chofer. Nuestro cuerpo puede ser bien sumiso por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Por eso podemos utilizar el cuerpo según la voluntad de Dios. Por eso uno puede vencer la tentación. Viene cambio de vida también. Por eso, siendo ya renacido, ya tiene que aprender, ¿verdad? Cómo ser guiado por el Espíritu Santo, cómo caminar conforme al Espíritu Santo de Dios. Ahí siempre uno puede ver victoria. Y victoria, hoy hasta aquí, vamos a compartir. Sí, oremos.